Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Sin nada que ofrecer más que
grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo toda a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo. Y ellos, lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso. Cuando estoy en plena adolescencia, antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella. Nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar.
Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él. Y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación. Tuvimos 3 hijos, siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí.
porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan, y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona, y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar. Y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor, y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila, porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija, de los 3 hijos, fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó, porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma.
había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor desde ese día hasta hoy en día. Estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas. Y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje "Pero sin fe es imposible agradar a Dios". Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde está allí atento a la voz del Creador, atento a la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el cual fue usted también creado por Él. Porque déjeme decirle que usted no vino aquí solamente porque soy papá, hijo de papá y mamá, de allá, del nombre que tenga, Pérez, González, quien sea el que lo haya engendrado. Pero déjeme decirle que si no ha sido a disposición de Dios, que si Dios usted no lo ha tenido en sus pensamientos para que sea expresado en este mundo, usted jamás hubiese aparecido. Así que cada hombre, cada mujer que está en este mundo está con un propósito, que es llevar la voluntad del Señor Jesucristo a cabo. Nadie vine a este mundo por así de suerte. No, déjeme decirle, usted vino porque Dios, en su potestad, en la grandeza de mente de Dios, ya usted estaba predestinado para estar aquí en este planeta Tierra. Pero ahora, usted es el que lleva a cabo entonces la voluntad agradable y perfecta de Dios, si usted quiere hacerlo, porque Dios le dio libre albedrío al ser humano. Le dio una voluntad para que él escoja. Dios le puso la verdad y le puso la mentira, porque sabemos que Dios no es un Dios de mentira, pero el mentiroso se llama Satanás, el cual fue el que pervirtió la creación que Dios hizo, porque Dios todo lo que hizo lo hizo bueno, pero vemos que el pecado, la maldad, la mentira vino por uno, y ese fue Satanás. Pero ahora, amados hermanos, no queremos hablar de Satanás, queremos hablar del Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que lo hizo usted mismo, que es el que le puede dar todo y sustentarlo en todas las cosas, porque si aquí respiramos, hablamos, caminamos, es por la gracia y misericordia de ese Dios todopoderoso, y a Él es el que queremos presentarle en esta tarde que Dios nos ha concedido por su gran misericordia y por su bondad, sabiendo que usted está allí oyendo detrás de sus receptores, y nosotros que estamos detrás de esta cámara dándole la palabra, lo que Dios quiere poner en nuestros labios para hablarla a usted allí que usted está oyendo, para que esa fe ejerza, sea oída y sea bajada en su corazón, porque allí es donde va a ser la gran obra que Dios espera llevar a cabo en usted, cambiarlo, transformarlo, darle una nueva vida, una nueva creación que llegue a ser usted en este mundo, el cual estamos de tanto pecado, tantos conflictos, tantos problemas,
pero la voluntad que lleve a cabo a través de la guianza del Espíritu Santo, usted agradará al Señor. Por eso, amado hermano, el Dios creador de los cielos y la tierra se hizo hombre y llegó aquí a llevar el vituperio por usted, a llevar los golpes, la maldad, el pecado, el juicio que estaba sobre nosotros. Y por eso él fue allá a la cruz del Calvario y dice allí, Isaías 53, que ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice la Biblia, y subirá como cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca. No hay parecer ni hermosura en él para que le deseemos, pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ves? Entonces, allí están entonces las llagas del Señor, allí en la cruz del Calvario, para que usted y yo entonces agarremos esa promesa de Dios, las tomemos en nuestro corazón, y entonces allí puede entonces usted recibir los beneficios del Dios Todopoderoso, ese Creador, porque dice allí que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por quién? Por el sacrificio que le hizo el Señor Jesús allá en la cruz del Calvario, para que usted y yo tomásemos ese beneficio, esa bondad de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta tarde le damos entonces a cada uno de ustedes la bienvenida allí detrás de sus receptores, para que esté atento, amigo, hermana, hermano, que me escuchas en esta hora, joven, anciano, niño, para todos. Aquí no hay excepción de personas, porque Dios los abarca a todos, los arropa a todos, los abraza a todos. Es lo que quiere dar el Señor, palabra para cada uno de ustedes, para que sean edificados allí en sus almas, porque Dios está haciendo o llevando a cabo una gran obra, el cual Él quiere entonces hacer entonces un edificio en usted, quiere hacer un tabernáculo en usted, quiere hacer una casa para Él poder morar. Pero ¿cómo mora Dios en una casa que esté desordenada, sucia, ahí todo maltrecha? No, déjeme decirle, Dios quiere entonces arreglar esa casa, limpiarla, prepararla, dejarla pulcra, para entonces Él poder venir a morar, el cual es su corazón. ¿Cómo va a morar en un corazón lleno de raíces de amargura y rencores por todos lados? No puede ese Dios todopoderoso. La Biblia dice que Él es 3 veces santo. Entonces, 3 veces santo, ¿cómo va a morar entonces en una casa que esté pestilente? No, tiene que limpiarla primero, y entonces esa es la obra que Dios quiere llevar a cabo en cada uno de nosotros y en usted, amado hermano y amigo que me escucha en esta hora. Ponerse entonces a la cuenta con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, allí vemos entonces que es Dios entonces dando la oportunidad al ser humano, al hombre, para que le abra las puertas de su corazón y oiga su palabra, y allí entonces Dios lo va a restaurar. Lo va a hacer entonces ¿qué? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, es Dios lo que quiere hacerlo. Por eso, le damos entonces la bienvenida en esta tarde. Y quiero, amado hermano, tocar un tema en esta tarde, hablarle un poquito con lo que es la fe. Necesitamos fe de Dios para estar aquí entonces y movernos en esas esferas sobrenaturales que Dios quiere que su pueblo esté. La fe sobrenatural que Dios ha dado una vez a los santos. Por eso queremos hablar un poquito de fe entonces, para que así entonces usted pueda buscar entonces la parte suya y creerle a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que hable conmigo, amado hermano, amigo, en las Escrituras. Y leemos el libro de Hebreos capítulo 11, para que leamos entonces unos versículos allí y veamos entonces esta parte, lo que es fe, para que tengamos una idea de lo que es la fe, pues. Y así entonces desarrollar este tema con la ayuda del Señor Jesucristo. Y leémoslas así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11, capítulo 11, el versículo 1. Y dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios,
siendo hecho lo que se ve de lo que no se ve, no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Aleluya. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester o es necesario que el que sea Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Hasta allí leemos entonces las Escrituras, amados hermanos, y les invitamos entonces a inclinar sus rostros y hacer una pequeña oración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre. Padre Santo, gracias te damos, Señor, nuevamente, Señor, en este día que nos has concedido, Señor, por tu gran amor y bondad, Señor Jesús, de estar aquí, Señor, traernos con tu protección y con tu cuidado a este lugar del cual sale tu palabra, Señor, alrededor del mundo. Oh Dios de la gloria, te rogamos tu bendición, Señor Jesús, para cada una de las vidas, Señor, las almas que están allí, Señor, afuera, atento a tu voz, Padre eterno, los que están oyendo y los que oirán, Padre eterno, este servicio. Oh, yo te ruego, Padre Santo, por cada uno de ellos, Señor, que le abras, Señor, el entendimiento, Señor, ese corazón que esté, Señor, allí sensible a tu voz, Padre eterno, para que ellos puedan ver y creer tu palabra. Oh, Dios de la gloria, te rogamos, Señor, bendiciones para cada uno de ellos, Señor Jesús, que esta palabra que ha de ser dicha, Señor Jesús, que es hablar de la fe, esa sustancia, Padre eterno, el cual usted, Señor, quiere que el hombre y la mujer lo crean en su corazón para que todas las cosas puedan pedirla con agrado a ti, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria, yo te ruego, Señor Jesús, que sea usted ayudándole, Señor, dirigiéndole, guardándole a cada uno de ellos, Señor. Cualquier que esté enfermo, Señor, que ellos puedan depositar la confianza, Señor, en ti, Padre eterno, que es el que hace todas las cosas. Fuiste el creador y conoces, Señor, cada una de las necesidades que hay en el mundo, Padre eterno, de las vidas al cual están allí, Señor, clamando por cada una de ellas diferente, Padre eterno, pero tú conociéndola y tú le darás la respuesta conforme a las peticiones que ellos han de demandarte, Padre eterno. Te rogamos, Señor Jesús, que en esta hora, Señor Jesús, el cual vamos a predicar tu palabra, cuando ha de terminar, Señor, el servicio, Señor, que ellos tengan, Señor Jesús, sedientos, que ellos tengan, Señor, esa fe alta, Padre eterno, para que ellos puedan recibir los beneficios que tú tienes para cada uno de ellos, porque te lo pido así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas a ese Rey, Rey de reyes y Señor de señores, Dios de dioses. Imagínense, no estamos sirviéndole a ningún Dios normal, no. Es el Dios de dioses y el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, amado hermano, le damos entonces, es la honra, la gloria a Él, que Él se la merece. Ahora, vamos entonces a hablar de este tema que lo hemos titulado, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es el nombre que le hemos colocado al tema en el día de hoy, que vamos a hablar entonces de lo que es un poquito la fe. Y dice allí, versículo 1 de Hebreos 11, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, vemos que cómo es eso, quizás dirá usted, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. La fe es una sustancia, es una cosa tangible, una cosa que se toca. Por ejemplo, podemos ver en lo natural. Natural tenemos quizás una fe natural, sencilla, que usted tiene las llaves de su casa y usted sabe que usted va allá directamente a su casa y está seguro que al meter la llave esa puerta va a abrir. Esa es una fe natural que tenemos y que estamos seguros. Usted va a un lugar, va a viajar, por ejemplo, y necesita el vehículo. Usted sabe el vehículo que lo va a llevar a ese lugar y va directamente entonces con seguridad plena, absoluta, que usted va al terminal y al de pasajero y allí va a encontrar el vehículo que lo va a trasladar al lugar donde quiere ir.
Eso es entonces seguridad de parte suya, una fe natural. Y aunque usted llegue y el carro no esté allí, pero usted sabe que ese carro va a llegar allí, el cual usted lo va a abordar y lo va a llevar a trasladar donde usted va a viajar. Eso es una fe natural, porque usted está seguro que ese carro va a estar allí, o lo va a encontrar allí, donde lo va a mover. Eso podemos decir fe natural que tenemos a movernos aquí en el mundo que estamos viviendo. Pero Dios quiere una fe sobrenatural, una fe que sobrepuja todo entendimiento, que usted no ve las cosas, pero usted sabe que pueden llegar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios nadie lo vio jamás, dice pero la Biblia, pero su Hijo lo declaró. Dice San Juan capítulo 1, el versículo 18. Dice allí claramente que a Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo le declaró, el unigénito. Entonces vemos que es una realidad. Porque ¿qué hizo Dios para poder mostrarse al mundo siendo espíritu? Él tuvo que mostrarse a través de Jesús, que era el verbo, la palabra hecha carne. Él tuvo que mostrarse a través de él para que la gente lo pudiera tocar, palpar y hablar con él, a ese Dios todopoderoso. Y aún así, amado hermano, él haciéndose carne, la gente aún no le creyó, para que usted vea lo que es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano siempre tropieza, choca con las cosas sobrenaturales del Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué dice allí el versículo 18 del Juan 1? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. O sea, Él lo dio a conocer. Él dio a conocer, mostrarse Él mismo en carne al hombre para que lo pueda entonces tocar y ver, porque Dios es espíritu, pero como espíritu nadie lo puede ver, pero como hombre sí lo podían ver. Entonces esa era la fe que el hombre tenía que mover. Si no lo veían, tenían que creerlo como el espíritu. Dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. No veían Dios no había aparecido todavía en carne así, en Jesús, pero ellos lo veían en los israelitas en columna de fuego y la nube. Y aún así, dice la Biblia que todos los que salieron del desierto, allá, o sea, de Egipto, y llegaron al desierto, iban buscando la ciudad, o buscando esa tierra prometida que Dios le había dado, que fluía leche y miel, a ellos no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque no agregaron fe. Porque ellos veían a Dios en la escena, las maravillas que Dios hacía delante de ellos. Pero ese pueblo fue rebelde, contumaz, y no le agregó fe, y quedaron entonces postrados en el desierto. Solamente 2 de ellos entraron por fe, el cual fue Caleb y Josué. Entonces vemos allí que ellos alcanzaron por testimonio esa promesa de Dios, entrar a esa tierra prometida. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido compuesto los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo sería eso? O sea, lo que usted mira para arriba, ve el cielo, ve para abajo, ve la tierra, y ve a los lados toda la creación de Dios. Todo lo que usted ve, eso no se veía. Entonces, fue compuesto, fue hecho de lo que no se veía, ¿ves? Entonces, usted lo ve ahora, pero eso no estaba, pero sí estaba en la mente de Dios. Y Dios solamente, Él habló la palabra y salió a la escena. Así como creó los cielos y la tierra, sea la luz, dijo Él, y fue la luz. Dios hablaba y las cosas venían a existencia. Eso fue hecho de lo que no se veía. De lo que vemos fue hecho, no se veía. Por eso aquí vemos nosotros en lo natural, pero al principio, cuando Dios tuvo que expresarlo, apareció entonces. Y eso entonces es una sustancia tangible que la podemos ver ahorita, lo podemos tocar. Por ejemplo, la tierra fue hecho para el árbol, para que sembrara semilla y saliera un árbol. Y aquí está un púlpito, el cual hecho de madera, de un árbol. Y entonces aquí nosotros podemos tocar tranquilamente el púlpito, que es la madera de aquel árbol que fue sembrado en una ocasión allá en el principio. Vemos que entonces
las cosas fue, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, no se veía, pero Dios habló y apareció. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a su presente, y difunto aún habla por ella. Entonces vemos que allí el testimonio de Abel quedó plasmado, que aún Dios da testimonio aún en este día que él era justo. ¿Por qué causa? Porque creyó a Dios, creyó la palabra. Dios, quizás el testimonio que le dio sus padres, Adán y a Eva, a estos muchachos, lo que fue a Caín y Abel, fíjese, dos tipos perfectos de lo que es el verdadero creyente y lo que es el verdadero incrédulo. Allí estaban los dos hijos de esta pareja allí, de Adán y Eva. Estaban allí en la escena, ya tenían los hijos y ya estaban en el campo, quizás trabajando, haciendo las labores cotidianas de un ser humano, sembrando. Caín, que era el labrador de la tierra, y Abel era pastor de ovejas, allí trabajando. Pero déjeme decirlo, el testimonio quizás de la madre, el padre, diciéndole, aconsejándolo: miren, nosotros muchachos, nosotros estábamos en el principio, no tenemos que sudar trabajando, no tenemos que estar así labrando, ustedes pastoreando, no tienen que hacer eso, porque nosotros estábamos en el principio felices con Dios, porque nuestro padre descendía a la luz del día. O sea, quizás estamos relatando algo que quizás puede acontecer de esta manera, el testimonio que le daban Adán y a Eva a sus hijos, y aconsejándolo, diciéndole: nosotros estábamos en bien con nuestro padre, estábamos en la eternidad, y ustedes no fueran venido así por el sexo, sino que fueran nacidos hablándole, o sea, hablar la palabra, porque era el poder de Dios en nosotros. Pues nuestro Padre nos enviaba y nos decía que lo que nosotros pidiéramos, eso iba y acontecía, porque en hablarnos y venían a existencia las cosas. Pero caímos en el pecado, que se le dijo, transgredimos la ley de Dios y nos vimos desnudos. Y allí entonces nos arropamos, nos acobijamos con una hoja de higuera. Pero Dios tuvo que matar entonces, nuestro Padre tuvo que matar entonces unos corderitos para allí vestirnos. Y allí entonces nos sacó del huerto del Edén. Entonces, quizás esta historia, echándole a estos muchachos, allí entonces ellos pensando y meditando, pero el que tomó esa palabra en fe fue Abel, porque cuando tocó la hora del sacrificio, de presentar la ofrenda a Dios, entonces vemos la ofrenda que llevó entonces Abel, que él llevó entonces un corderito para sacrificarlo allí a Jehová, al Padre. Quizás él le oraba: Señor, mis padres pecaron, pero ellos me han dicho cuál fue el pecado, y sabemos que es por sangre, que sin sangre no hay remisión de pecado, y yo te voy a llevar este corderito. Quizás la oración de Abel. Pero Caín, como un incrédulo, esas son historias que no, yo no creo eso. Quizás dirá Caín: si yo no trabajo, no como, tengo que labrar la tierra y hacer lo mejor que yo quiera, lo que yo pueda aquí. Allí entonces quizás Caín llevó, entonces, ¿qué hice la ofrenda que llevó? Lo mejor de la tierra, su mejor fruto, para presentarlo al Señor. Pero Dios no le agradó eso, porque vio que por fe Abel había hecho mayor sacrificio que la de Caín. Llevó lo que Dios demandaba, un cordero para hacer la expiación por el pecado. Así como sacó a Eva y a Adán del huerto del Edén y mató un cordero él para vestirlo, allí entonces él tenía que saber que tenía que venir un corderito para poder sacrificarlo, para él expiar su pecado, como un sacerdote allí, presentárselo delante del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Abel entonces ofreció mayor sacrificio, y por eso Dios da testimonio a un presente, difunto ya, porque ya él partió ya de la tierra, pero partió creyendo en esa promesa del Señor, que él lo iba a levantar, y sin duda alguna que aconteció de esa manera, porque cuando el Señor lo crucificaron, él se trajo muchos santos que se levantaron
juntamente con él de allá, de las tumbas que habían muerto, esperando ese sacrificio perfecto, ese redentor que había de morir para ellos levantarse juntamente con él, levantarse de esa tumba. Y eso lo dice Mateo 27:51. Cuando él murió, dice que hubo un gran terremoto y muchos muertos que habían dormido, santos, se levantaron juntamente allí en la resurrección. Bendito sea y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora le dice entonces el versículo 11, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este hombre Enoc, séptimo desde Adán, dice la Biblia, que allí en el capítulo 5 de Génesis, de séptimo de Adán, dice que allí caminó con Dios 300 años, dice la Biblia, y desapareció. O sea, que fue raptado, fue llevado al cielo sin ver muerte. ¿Por qué causa? Este hombre le agradó a Dios, o Dios le agradó el testimonio que tuvo Enoc caminando con él. No se apartó ni a diestra ni a siniestra, sino que caminó juntamente con Dios. O sea, tipificando de un verdadero creyente, que cuando toma la palabra, cuando es convertido al Señor, cuando es llevado, que como un sacrificio perfecto allí delante del Señor, y es limpiado con su sangre, ese hombre se aparta de todo pecado, de toda inmundicia, y camina perfectamente en la voluntad de Dios. Así caminó Enoc con Dios 300 años. Ahora, no significa que usted va a vivir 300 años para caminar con Dios esos 300 años, o vivir la vida cristiana 300 años para poder ser raptado y llevado al cielo. No, porque no hay capacidad para el ser humano en estos días que estamos viviendo, que el cual Dios ha cortado la edad del hombre por causa del pecado. Allá vivieron 969 años, que fue Noé el que vivió más. Jared vivió 962 años. Noé vivió 930 años. Adán. Y Noé vivió 950 años. O sea, hombres que vivieron muchos años. Pero ya Dios, por causa del pecado, Dios fue recortando la edad del hombre, porque se estaba multiplicando mucho el pecado. Y Dios dice en su palabra que será cortado estos días por causa de sus elegidos, porque si no, ninguna carne será salva. ¿Por qué causa? Porque cada día que va pasando la vida se va multiplicando más y más el pecado. Si Dios terminó aquel mundo diluviano por causa del pecado, va en el mismo proceso. Ya el pecado ya ha sobrepasado los límites, y Dios entonces está esperando ya para cortar completamente este mundo y sacarlo ya entonces su pueblo fuera y llevarlo a casa. Pero este hombre, Enoc, séptimo de Adán, tipificando que nosotros lo que estamos viviendo en este tiempo, tipificando la iglesia, Enoc, porque Enoc fue raptado, llevado al cielo sin ver muerte. Él no vio muerte, se lo llevó vivo al cielo. Y esta iglesia del tiempo del fin, el cual es la edad, la odisea, la que estamos viviendo, que el pecado está abundando, crecido en el mundo, pero la iglesia de Dios, los hijos del Dios viviente, están fuera de de ese sistema que ha arropado el mundo, el cual es la odisea, el cual es la séptima edad, el tiempo que la iglesia se levante en fe, una fe perfecta, así como caminó Enoc, para que entonces Dios pueda llevarse entonces esa iglesia a la gloria, ser raptada, pero tiene que tener entonces la fe perfecta de Dios, esa fe que Dios quiere que esté en su iglesia, la única forma que lo va a sacar de esta tierra, que lo va a elevar a las alturas para irse con él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice la palabra, que lo recibiremos a él en el aire, porque él
no va a pisar, en la segunda venida no va a pisar tierra, no. Él ya pisó tierra cuando estuvo aquí en la tierra con Jesús, en la Palestina, Israel, allá en Jerusalén, caminando por esas calles, predicando la palabra, dándose a conocer, pero muchos le despreciaron y pocos le recibieron. Así que usted, amado hermano, y yo somos bienaventurados porque creímos en esa palabra viva que estuvo allá sobre la tierra, el verbo hecho carne que vino a morir por usted y por mí. Y por fe es que somos salvos. Por eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Enoc caminó entonces 300 años y fue raptado. Perfecto. Y eso es lo que Dios quiere a este tiempo, a esta iglesia de este último tiempo, que camine en fe, en perfección, para ser entonces llevada a la gloria, así como fue llevado Enoc, séptimo desde Adán. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo sé que vemos aquí, vemos que entonces la Biblia dice entonces exactamente como Dios quiere que diga, allí en el versículo 11, que una de las cosas que desagrada a Dios es alguien incrédulo a la palabra de Dios. Un incrédulo Dios no le agrada. ¿Por qué causa? Porque si no hay fe en él, entonces, ¿qué significa? Si no hay fe en el hombre, fe de Dios significa que está entonces muerto en delitos y pecados todavía. Todavía no ha nacido, todavía no le ha aparecido esa fe de Dios a él para que sea salvo. Porque sabemos que lo que dice la Biblia dice claramente que por gracia soy salvo, por fe, ¿ve? Y no de vosotros mismos, sino un don de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso es Efesios 2:8, que dice que por gracia soy salvo y es por fe. Y no es no de vosotros mismos, sino que es un don de Dios. Ahora, vemos allí claramente que esa palabrita, don, es algo que muchos no les gusta. El don de fe. ¿Por qué causa? Porque, ¿cómo usted, que si te le pregunta, ¿cómo fue usted salvo? ¿Cómo puede explicar usted, yo soy salvo por qué? Tiene que ser por fe, porque no, que el Señor Jesús se me apareció y yo lo vi, no, si eso pasó 2000 años atrás, vamos a decirlo así. ¿Y cómo crees tú? Los incrédulos los llevan allá. ¿Crees tú que el hombre va a morir por ti y va a resucitar? Yo no lo he visto, dicen los incrédulos, pero usted sabe, porque Dios se lo ha revelado en su corazón, que por fe Él hizo ese sacrificio allí, porque quedó redactado allí en la historia. Allí quedó plasmado en un libro que lo que aconteció allá en el pasado. Y usted lo cree entonces por fe, que Él tuvo que hacer ese sacrificio para que usted fuese salvo. Es por gracia, por misericordia de Dios que somos salvos. Entonces, eso se ancla entonces que una seguridad en el corazón del creyente, una verdad no intelectual aquí en la mente, porque aquí el diablo trabaja aquí, pero Dios trabaja en el corazón. Dios arrasga esa palabra allí en su corazón y allí entonces la vivifica, la hace vivir en usted. Que usted sabe y entiende que nadie le va a sacar de su mente, de su corazón, que Dios se sacrificó por usted, que Dios fue latigueado, Dios fue golpeado, Dios fue allí a la cruz y lo lancearon por un costado por causa nuestra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Sé que la fe entonces es esa sustancia, esa seguridad, porque eso es lo que significa, seguridad, una certeza que usted tiene que eso fue así y Dios entonces lo limpió con esa sangre que derramó allá en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros hablamos del incrédulo, pero que no conoce a Dios allá afuera, porque el hombre que está en el mundo allí, que no ha oído de Dios, no conoce a Dios, es incrédulo para él. Hablamos de él quizás, pero ¿qué del que dice que sí cree en Dios? Y cuando se le habla entonces de ese nombre, esa palabra, dones, dice, yo no creo eso. ¿Ves? Que es tremendo. Aquí entonces entra entonces que el ministro que dice que es creyente,
Pero cuando oye la palabra dones, dice, eso no es para hoy. Ya eso cesó, ya eso no existe. Entonces, ¿qué vemos allí entonces? Quiere decir entonces que él primeramente no fue perdonado. Primeramente, segundo que no es salvo. ¿Por qué causa? Porque no quiere aceptar entonces el don de fe, porque es un don dado por Dios, el don de fe. Porque sin ese don usted jamás va a pensar, yo no soy salvo, porque no creo en el don de fe. ¿Qué dice 1 Corintios 12:9? Que a uno es dado don de sabiduría, don de ciencia, a otro don de fe. Entonces, versículo 9, don de fe. Pero fe ¿para qué? Fe primeramente para ser salvo. Segundo, tiene fe para usted saber que Dios tiene un don de sanidad. Si usted se llega a enfermar y usted reclama sanidad por fe. Tercero, si usted necesita un milagro que le acontezca, algo que usted necesita de emergencia, usted necesita fe para creer que Dios tiene dones de milagro que pueden beneficiarlo a usted. Entonces, ¿cómo cree usted entonces que usted va a negar entonces que los dones están ya fuera del cuadro, que ya están eliminados, que ya eso fue para el pasado, que eso fue para los apóstoles que tenían derecho, pero para nosotros no, hoy no? Eso entonces quiere decir que usted entonces está errado, no conoce la Biblia, podemos decirlo así, no la conoce, o no le se ha revelado todavía ese secreto de Dios. Y eso, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, eso queremos hacer énfasis en eso, que si estamos hablando y predicando, quizás usted dice, pues te están hablando mucho de dones, está hablando mucho de 1 Corintios 12, pero es la realidad que Dios quiere para el tiempo que estamos viviendo. No estamos viviendo el tiempo empezando, estamos terminando ya la carrera. No empezamos, terminando la carrera. Y Dios quiere entonces que su iglesia despierte la realidad, que los ministros despierten la realidad, que se unan los pueblos nuevamente, que estemos unánimes, que estemos en un solo pensamiento, un mismo sentir. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo se revela esto al pueblo? ¿Cómo Dios hace que sus herramientas las use el pueblo si no se predica, si no se les dice? Entonces allí está entonces el motivo, el caso por el cual Dios está haciendo entonces énfasis en estas cosas, para que sea abierto y dicho al pueblo que sin los dones, sin las herramientas de Dios, entonces usted no va entonces a subir, no va a despegar de tierra, porque necesitamos esa fe perfecta como la tuvo Enoc allá. Perfecto, caminó 300 años con Dios y allí entonces fue raptado, fue llevado al cielo, desapareció. Y así tiene que desaparecer la novia, la esposa de Jesucristo, allá para irse entonces al palacio el cual Dios lo ha preparado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, por esa fe, amado hermano, yo creo con todo mi corazón que por esa fe Dios fue a preparar un lugar para mí, fue a preparar ese palacio que ya está listo, amado hermano, ese palacio que dice allí Apocalipsis 22, que el cual son las calles de oro, mar de cristal, las puertas son de perla. Entonces vemos allí que hay hasta plazas, ciudades, plazas, hay árboles. Entonces allí eso está allí preparado para aquellos que le aman al Señor, esperando un día de esto que Dios nos ayude a levantarnos más en esa fe genuina, esa fe perfecta de Dios, para que cuando Dios aparezca y nos diga entonces, sube acá, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos entonces hacer énfasis a cada uno de las iglesias que quizás nos están oyendo, que quizás alrededor del mundo, por eso tienen que moverse alrededor del mundo este movimiento que Dios quiere llevar a cabo, que se unan los pueblos, se unan las iglesias unánimes, que estén pensando un solo pensamiento, un solo sentir, y es llevar a cabo esa gran obra que Dios quiere que se lleve. Dar a manifestar a ese Dios todopoderoso aquí sobre la tierra, para luego entonces venga el fin. Pero ¿cómo lo va a manifestar si usted no quiere entonces llevar a cabo las obras, esas obras maravillosas que Él llevó cuando estuvo aquí sobre la tierra? Si usted no cree entonces
en la fe genuina de Dios, no tiene don, no tiene fe para sanar a un enfermo, no tiene fe para pedir por un milagro, no tiene fe para qué, para discernir entonces a los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, que es lo que Dios ha prometido, porque va a traer todas esas cosas a través de los dones. Pero vemos allí entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere entonces esa unidad, amado hermano, que los ministros se unan. Cuando los ministros se unan, entonces los pueblos se unirán. Y ahora entonces vendrá entonces ¿qué? Esa fe entonces perfecta para los pueblos. Un solo pueblo. Uno aquí, uno allá, otro allá en diferentes lugares de este mundo, pero traemos un solo pensamiento porque, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, teniendo la mente de Cristo, todos unánimes, entonces hay entonces una atmósfera que arropará a este mundo, y eso es en fe en el Creador. Y que hace Dios entonces, ahora me agradan, hijo, que estén así, juntos, unánimes. ¿Cuándo qué? Cuando los ministros se unan. Y entonces se halla entonces esa unidad entre todas las iglesias a nivel mundial, amados hermanos. Y eso es lo que estamos pidiendo para que se logre, que ya el tiempo ya es corto ya el tiempo está a la mano y Dios quiere entonces, podemos decir que está en emergencia, para que así se aboquen a hacer las cosas que Dios quiere que se lleve a cabo a través de la fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, podemos entonces ver claramente que por causa que los ministros no se han unido, no han querido, por disensiones, quizás ideas que tengan cada uno diferente, pero no, Dios quiere que tengamos un solo pensamiento, un mismo sentir. O será que el Señor le tendrá que entonces decir, como le dijo entonces allá a los discípulos en el pasado, que estaban allí titubeando en cuanto a la fe, que le dijo, oh generación e infiel, torcida, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Le dijo el Señor allá a los discípulos, que a ellos mismos. En otras palabras, oh incrédulo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Esas fueron las palabras duras que le dijo el Señor a los discípulos allá cuando aquel muchacho lunático que le daban ataques de epilepsia, el Padre se los llevó a los discípulos para que le ayudaran a echar fuera ese demonio y lo sanaran. Pero se lo llevaron a los discípulos y no pudieron hacer nada. Y entonces el dueño o el padre del muchacho les llegó entonces al Señor Jesús, se le postró, se le arrodilló y le dijo, ayúdame, porque le he llevado mi hijo a los discípulos y no han podido sanarle, no han podido echarle ese demonio fuera. Y el Señor lo que dijo fue, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? O sea, incrédulo, lo que le dijo el Señor allí a los discípulos. Tráemelo acá, dijo el Señor. ¿Y de cuánto tiene esto? Le digo, no, de pequeño. O sea, tenía tiempo con esas bromas. El Señor lo que hizo fue nada más, sal fuera, le dijo a aquel demonio. Y dice que aquel demonio que antes lo echaban en el fuego, lo echaban en las aguas, querían matar al muchacho, pero allí estaba el Dios Todopoderoso con la fe genuina, la fe de Dios en él, Jesús. Y entonces allí le dio solamente sal fuera. Y aquel demonio se resistió y aún golpeó que el muchacho se tiró al piso, pero empezó a echar espumarajo allí y tuvo que salirse inmediatamente porque le estaba hablando el Creador, estaba hablando el Dios de dioses y Señor de señores. Y tuvo que huir aquel demonio. Y ahora la gran pregunta, la gran interrogante para los discípulos, viendo la ejecución que Dios había hecho perfecta en aquel muchacho, que ellos no habían podido llevar a cabo, porque no pueden haber echado aquel demonio fuera. Y llegó el Señor con una sola palabra, sal fuera, y salió de una vez, sin titubear. Entonces la pregunta para ellos, la interrogante, y le preguntaron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo? El Señor se los dijo allí claramente, entonces,
por vuestra incredulidad. ¿Ves? Por incrédulo, le dijo, ustedes no tienen fe. Eso es lo que le quiso decir. Eso está Mateo 17, Mateo 17, 14, desde el 14, vamos a verlo allí un momentico. Y el Señor le dijo, por eso, esta causa es que ustedes no pudieron echar ese demonio fuera, por la incredulidad, porque no tienen fe, le dijo el Señor. Mateo 17, dice el versículo 20, dice, Jesús le dijo, o 19, entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijera a este monte, pásate de aquí y échate allá, y se pasara, y nada se os impedirá. Entonces, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y estaba entonces dándole una respuesta clara el Señor a sus discípulos, que ellos, la fe, no les había subido. La fe la tenía muy baja todavía. Su fe no era perfecta. ¿Qué dice usted? Me dice, ¿los discípulos tenían fe perfecta? No tenían fe perfecta todavía. Ellos todavía no habían llegado a ese límite, esa tope que Dios quiere que su iglesia esté en ese nivel de fe perfecta que va a arreglar cualquier circunstancia, lo que se atraviese, porque con esa fe perfecta genuina de Dios, ellos no la tenían todavía y por esa causa no pudieron echar fuera de aquel demonio, aunque Dios le había dado potestad, poder para allí limpiar leproso, resucitar muertos, imagínense, levantar paralíticos y todas estas cosas, todo tipo de enfermedad. Pero esta enfermedad allí necesitaba algo más genuino, algo más perfecto, que era que la fe perfecta de Dios. Y allí ellos no la tenían, esa fe perfecta. Por esa causa había todavía incredulidad en ellos y Dios se los dijo allí claramente. Ustedes no pudieron sacar este demonio fuera por vuestra incredulidad. Por eso allí los reprendió y le dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? O sea, incrédulos, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Entonces allí estaba entonces Dios reprendiendo a esos discípulos para que ellos despertaran a la realidad y se abocaran más a lo que tenían que obtener, esa fe perfecta de Dios. ¿Será que Dios tiene que hacerlo entonces de esa manera a muchos ministros en el día de hoy para que entren y se aboquen a esa realidad, que le prediquen a su pueblo, que le prediquen a la grey que el cual están pastoreando, están apacentando? Déjeme decirle que las ovejas son del Señor, las ovejas no son suyas. No crea usted que usted está haciendo, yo soy el pastor de ellas. No, usted lo que es un simple obrero, usted un simple allí pastor que está allí puesto por Dios para que las apaciente y le dé el alimento correcto para que ellas puedan crecer, puedan ser allí fuertes y vigorosas, para que puedan entonces crecer en esa fe que Dios quiere que ellas tengan, porque va a venir entonces el momento cuando venga el pastor de los pastores y diga, sube acá, y si no hay esa fe perfecta para subir, entonces se quedarán, y aún usted se quedará, amado hermano que me escuchas en esta hora, porque usted no quiere entonces darle a conocer las grandes verdades de las Escrituras, las grandes verdades que Dios tiene para el día de hoy, el cual tiene que despertar al pueblo con esos llamados, que es a reconocer allí las herramientas que Dios tiene para perfeccionar entonces a su iglesia. ¿Será que Dios entonces tendrá que venir entonces echarle una reprendida, así como reprendió a los discípulos allá en el pasado duramente? Porque Dios no tenía pelos en la lengua para decirle las cosas con pañitos de agua tibia, no, Él se los decía de frente allí. Aún Él no veía quién fuera el más grande allí, no, usted no, el presidente, yo no lo voy a decir nada, así como lo hizo el profeta Juan. No le importó que
fuera el gobernador, allá Herodes. Él le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, se lo dijo en su cara, y por eso le costó la vida. Le cortaron la cabeza, pero se lo estaba diciendo porque no podía callar esa gran verdad. Una verdad de Dios que hay que decirla en el día de hoy, que si no se alinea, que si usted no quiere entonces predicar o decirle al pueblo que tiene que alimentarse, que tiene que recibir las herramientas que Dios tiene para que pueda ser perfecto o perfeccionar a su iglesia, entonces Dios va a tener que hacer entonces reprenderlo y será entonces quitarlo y poner al que entonces tenga que entonces dar ese alimento correcto y debido al tiempo que Dios requiere. Entonces vemos que Dios está entonces de emergencia el día que estamos viviendo, estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, lo que Dios quiere es que entonces que su pueblo tenga fe perfecta. Eso es lo que Dios quiere, una fe perfecta. Pero ¿cómo la tiene si no se la quieren dar? Retienen el alimento, lo guardan, lo esconden. ¿Por qué causa? Porque no le ha sido revelado acaso, pero pide al Señor que le revele. Diga al Señor Señor, dame salud. Dígame que lo que el hermano dice allí es la verdad, pero ¿cómo hago yo para trabajarlo? ¿Cómo hago yo para dárselo y tener esas herramientas a mi mano, al alcance para poder darle ese alimento fresco a mis ovejas? Bueno, el Señor le va a dar sabiduría, el Señor te va a dar entendimiento, el Señor te va a dar la potestad para que puedas ejercer entonces el cargo y llevar a cabo la obra que Dios quiere que apaciente bien a sus ovejas. Así que Dios quiere entonces que su pueblo tenga entonces esa fe perfecta que resuelva cualquier circunstancia de la vida. Sabemos que en esta vida hay circunstancias que a veces no pensamos, cónchale, ¿cómo se resolverá esto? No hay manera de resolverlo, pero déjeme decirle que con la fe genuina de Dios, Dios te dará la salida en todo, amado hermano. Todo tiene Dios solución. Hasta para la muerte, sí, tiene la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Así que hay solución para todo, porque en la palabra de Dios, allí está la vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Ahora es fe que necesita usted para creer esa palabra, ya que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, porque por ella es que podemos entonces ser salvos. Así que ese don de fe es importante entonces en su vida. Sin ese don de fe, amado hermano, usted o amigo que me escucha en esta hora, usted entonces se convierte en un incrédulo, porque no tiene esa fe y quiere decir que entonces está muerto todavía en delitos y pecados. O sea que usted no va para el baile, entonces vamos a decirlo así claramente, para que despierte a la realidad. Ah, usted nada más va a ser salvo, quizás dice usted. No, le estoy diciendo es para que se pellizque la conciencia y despierte a la verdad de Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo al mundo no a condenarlo, amado hermano, sino a salvarlo, pero a los que creen. Pero entonces el incrédulo que se pierde, se perderá porque Dios le va a decir la verdad, pero si no quiere creer que Dios hizo allí en la cruz del Calvario el sacrificio para que viviese y por fe tomar allí ese sacrificio, entonces quiere decir que está muerto todavía en delitos y pecados. Te hace falta entonces arrepentirte, te hace falta entonces correr a la cruz del Calvario y decir, Señor, aquí estoy. Yo no creía, pero ahora el hermano me está diciendo que eso es la verdad. Así que despierte, amigo que me escucha, a esta verdad, porque el tiempo es corto. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios cataloga entonces a aquel incrédulo entonces que le desagrada automáticamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice, me desagrada, incrédulo, ¿por qué no crees que yo soy? Así le dijo allá a los fariseos que lo perseguían y lo tentaban de una y otra forma, y él le dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, esa es la verdad de Dios, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. No hay otra verdad.
Dios tiene la verdad y te la está entregando en esta hora, y es que sin fe es imposible que le agrades a Dios, porque si te llega a Dios tienes que creer que Él existe y Él es galardonador para los que le buscan. Si lo buscan, tienes que creer entonces que Él está allí a la mano. No lo puedes ver con esto sobrenatural, pero está allí, solamente esperando que tú le susurres al oído y Él responderá. No dice la palabra allí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé. Cosas grandes te mostraré que tú no conoces. Entonces, allí están los misterios de Dios dados a conocer para aquel hombre que cree, aquel hombre que le agrada a Dios porque sabe que tiene fe y Dios lo conoce los corazones. No hay quien engañe a Dios, amado hermano. Así que usted se engañará a usted mismo, pero a Dios no lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Pues, todo lo que siembra el hombre, eso también segará. O sea que eso también va a cosechar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Ahora vemos allí claramente que Dios quiere entonces que su pueblo tenga entonces la fe genuina, la fe perfecta que resuelva cualquier circunstancia, ya que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. No hay otra forma. Y el Señor le dio entonces a los discípulos un gran ejemplo, amado hermano. Dios le dio un ejemplo a los discípulos como que ellos no tenían fe genuina y Dios quería que ellos tuvieran esa fe genuina en ellos. Y en una ocasión cuando el Señor salió de la ciudad allá de Betania y pasó por allí bajando por el camino, dice que tuvo hambre y fue directamente a una mata de higo porque tenía hambre, pero no era tiempo de higo, y cuando llegó allí no había nada que comer. Y entonces, ¿qué dijo una palabra? Nadie nunca más coma fruto de ti para siempre. Dijo la palabra y continuó el camino con los discípulos. Fue a Jerusalén y fue tarde ya, y al día siguiente volvieron a pasar por el mismo camino, por el mismo lugar donde estaba la mata. Y allí los discípulos observaron aquella mata que Dios le había dicho que nadie más comerá fruto de él. Y allí cuando Pedro ve aquella mata allí que estaba muerta completamente de sus raíces, mira, la mata se murió de sus raíces. Señor, maestro, la mata que tú maldijiste se secó, dijo Pedro. Y el Señor solamente lo que le dijo fue allí, tené fe en Dios. ¿Ve? ¿Cuál es? La fe perfecta de Dios. Allí ahora estaba hablándole que esa fe tenía que estar en ellos, esa fe de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él allí, en ellos pues. Dios estaba con ellos caminando sobre la tierra. Allí no había llegado todavía esa fe genuina perfectamente en sus corazones, porque el Espíritu Santo no había venido todavía, porque Jesús estaba sobre la tierra. Ahora el Señor le dijo, tened fe en Dios. O sea, tengan fe que Dios está aquí con ustedes, en otras palabras. Allí le dijo el versículo, Marcos capítulo 11, el versículo del 20, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice, tened fe en Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiese, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos? Que está hablándole el Señor Jesús de una fe perfecta, de una fe genuina, que esa tiene que venir rasgada, seguridad plena y absoluta en su corazón, que lo que usted esté o vaya a pronunciar o vaya a hablar con tal seguridad que usted sabe que va a venir esa sustancia a sus manos, o va a venir eso es lo que usted está pidiendo,
porque por tanto os digo que todo lo que orando pidiese, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, yo no sé cómo está, amado hermano, amigo, que me escuchas en esta hora, qué necesidad tiene usted en su vida. Usted sabe que está enfermo, tiene cualquier necesidad material o espiritual, solamente usted tiene que mover esa mano de Dios, esa mano poderosa de Dios, ese brazo inconmovible de los siglos que es nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que llegarse entonces creyendo, y es por fe, que Él no está, no lo ve quizá usted a la mano, a la vista, pero está allí presente. Fíjate lo que Dios tuvo que hacer, porque Dios hizo a este hombre tan natural, o sea, o perdió su sentido, podemos decirlo así, porque Dios hizo al hombre perfecto en el principio, pero a través del pecado se taparon los canales espirituales y ahora entonces ya no podía ver a Dios, sino que tienen que para ver a Dios tienen que hacer, entonces hicieron un muñeco, allá hicieron un becerro y ahora tienen estatua y estampitas por todos lados para poder ver, imaginarse a Dios y adorar a Dios en una estampita o en un muñeco. Déjeme decirle que no. Dios tuvo entonces que traer entonces personalmente, hacerse un cuerpo y presentársele entonces al ser humano como Jesús, el Dios Todopoderoso, hecho carne. El Verbo se encarnó aquí sobre la tierra para que el hombre solo pudiera ver, lo pudiera palpar y pudiera hablar con él. Allí entonces Dios se presentó al hombre de esa manera, hecho carne. Ahora, aquí quizá usted lo podemos decir, usted no lo ve naturalmente a Dios, usted quiere ver a Dios tan grande en el cielo, sentado en un trono, una corona en su cabeza de oro. No, déjeme decirle que Dios también se ha aquí hecho carne nuevamente a través de hombres y mujeres que han llegado a esa fe genuina y que están honrando al Dios Todopoderoso, creyéndole a Él, honrando a su nombre y diciendo: Señor, yo te creo, Señor, yo estoy aquí, Señor, yo te quiero ser un representante aquí sobre la tierra. Y Dios entonces se ha agradado de eso y entonces le dice: ok, entonces preséntame entonces al mundo. Y allí entonces Dios está caminando nuevamente aquí sobre la tierra, sobre hombres y mujeres que le han creído a Dios, le han agradado a Dios y Dios le ha dado entonces esa fe para que sean sus representantes aquí sobre la tierra, el cual ha escogido una iglesia que allí entonces está mostrándosele al mundo. Pero ¿quién lo ve? Ahí es donde está el detalle. ¿Quién ve a Dios ahora? ¿Quieren ver entonces, como le dije, una estatua, un muñeco allí, una estampita? No, Dios está encarnado nuevamente sobre la tierra. Usted tiene que creer que Dios está en un ser humano nuevamente, es un miembro de la iglesia de Jesucristo, está allí encarnado, pero solamente que hay un velo que lo está tapando, el cual es este velo de carne, y usted quiere creerlo por fe, que cuando yo veo a mi hermano, yo veo a mi hermana, tengo que ver a Dios en cada uno de ellos. Dios allí velado en un cuerpo humano, pero tengo que verlo por fe. Y eso es lo que Dios está entonces despertando a la gente, despertando aún a los creyentes que no saben todavía que Dios ha estado velando y caminando aquí sobre la tierra, sino que miran es para el cielo. Dios está allá en el cielo. No, Dios está en diferentes lugares de este mundo, de este planeta Tierra. Dios está caminando nuevamente en la tierra. Dios dejó su trono allá de gloria, donde estaba sentado, y ahora ha tomado tronos aquí en la tierra, corazones que le han creído, y allí está arraigado allí, caminando sobre este mundo. Pero ¿cómo lo ve? Por fe. Y es lo que Dios está hablando en esta hora, que usted tiene entonces que llegarse a Dios creyendo por fe. Y es la fe genuina que Dios quiere para el hombre y la mujer. Ahora sigue diciendo allí: por tanto os digo que todo lo que orando pidiere, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Así que vemos que la importancia
lo que es perdonar, amado hermano, amigo que me escuchan en esta hora. La importancia de lo que es el perdón. Ahora, si usted no perdona, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdona. Entonces, usted está llamado entonces a perdonar. ¿Por qué causa? Pues si usted dice que usted cree en Dios y usted dice que cree en ese don de fe para ver a Dios, entonces, ¿cómo es posible que usted no pueda ver entonces a Dios en su hermano que está aquí sobre la tierra? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Eres mentiroso. Tú dices que me amas y aborreces entonces a tu hermano. Entonces, allí está el punto. Tiene que perdonar, porque el perdón va de la mano con el don de fe. El don para que usted sea salvo. Porque si usted no perdona, quiere decir que ese don no está en usted, porque no va a ser perdonado. Va a llegar allá entonces, va a tener una decepción tan grande, amado hermano que me escuchas en esta hora, porque cree usted que usted ha sido perdonado cuando no ha sido perdonado de parte de Dios, porque usted no quiso perdonar aquí a su hermano, a alguien que le hizo algún daño, algún mal, le quitó algo y no, usted no quiso perdonarlo jamás. Entonces, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará. O sea que ese don entonces de fe en usted no está. No, yo amo mucho a Dios, sí, yo creo mucho en Dios, pero ¿y no crees en tu hermano entonces? ¿No quieres perdonar a tu hermano? No, yo le pedí perdón a Dios. Yo perdí perdón a Dios, a él que se lo lleve el diablo. Pero no, déjeme decirle que así no es la cosa. Usted está invirtiendo los cables, porque no es así. Primero Dios pone ejemplo que primero tiene usted que perdonarlo a él, tiene que ponerse a cuenta con él y luego entonces ir a Dios y decirle, Señor, ya me puse a cuenta con mi hermano, ya arreglé lo que tenía que arreglar y ahora sí, Señor, perdóname entonces por lo que hice, por la falta que hice. Así es el punto. Claramente el Señor dice que cuando tú vengas allí a la iglesia, cuando vayas a presentarle una ofrenda al Señor, si tú te acuerdas allí el presente que va a traer el Señor, usted mismo como un sacrificio vivo que se va a presentar delante de la presencia del Señor, levantando manos limpias, sin ira ni contienda, como dice el Señor. Pero bueno, cuando llega allí y usted se acuerda que tiene algo contra su hermano, que tuvo una discusión con una persona y allí entonces le ofendió y le hizo algo, y usted allí en el altar se acuerda, el Señor dice, no me dejes presente, no, deja tu ofrenda allí, ve y arréglate primero con tu hermano, ve, arréglate con tu vecino primero, arregla las cosas, ponte a cuenta con ellos y después luego vienes entonces y ofréceme el presente, ¿ve? Entonces, Dios tiene las cosas claras para nosotros, Él las pone allí sencilla para que podamos entonces hacer las cosas correctas y veamos al Señor obrar en fe en Él, ¿ve? Esa fe genuina que tiene que venir a nosotros. Porque dice el versículo 26, porque si vosotros no perdonares, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos allí que el Señor le dice entonces, esa hoguera se secó, sí, le dijo el Señor, se secó. Le dijo solamente, tened fe en Dios. Ahora nosotros, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, Dios lo que quiere para su pueblo es que tengamos entonces una fe genuina. Ahora, allí los discípulos no tenían esa fe genuina todavía, no tenían esa fe perfecta, pero resulta que para este último tiempo, el cual estamos viviendo, Dios ha derramado de su Espíritu Santo sobre toda carne y ha abierto todos esos misterios ocultos que estaban para los antiguos y lo ha revelado para su iglesia. No dice allá Deuteronomio 29 que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Entonces, allí entonces Dios revelando esos secretos, todos esos misterios, para que sean abiertos allí entonces delante de nosotros como iglesia del Dios viviente y sepamos que Dios esa fe perfecta la tiene para su iglesia. El ejemplo fue Enoc allá en el pasado, que subió con Dios, caminó 300 años en la perfección como un ser humano y no vio muerte, fue raptado, llevado al cielo.
esta iglesia Dios quiere que se levante en fe, igualmente creyéndole a Dios y con perfectamente esa fe en sus corazones, para que cuando venga el Señor aparezca a buscarnos y decir, sube acá, no haya obstáculo alguno, no haya ningún peso que usted lo pueda tener frenado aquí, pesos de que maletas que usted tenga que sacarse de encima para poder quedar livianito y subir a la gloria con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, una fe perfecta y estar en Él, porque son como la vid. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Entonces, si permanecéis en vosotros, si mis palabras permanecen en vosotros, la vid dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, vamos allá a verle en San Juan capítulo 7, San Juan capítulo 15, para que veamos a lo que dijo el Señor allí a los discípulos o al pueblo. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. O sea que tenemos que estar ustedes en vosotros, yo en mi Padre y mi Padre en mí. Dice allí capítulo 15. Dice el versículo 15, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera, como mal pámpano, y se secará, y los cogerán, y los echarán en el fuego, y arderán. Si estuvieres en mí, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres, y os será hecho. Pero ¿qué significa pedir y será hecho? ¿Por qué? Tiene que entonces que venir ese don de fe, el cual Dios quiere entonces que su iglesia esté en ese propósito, levantada esa atmósfera, una fe perfecta, una fe sobrenatural, para que pueda entonces mover y traer las cosas a existencia conforme Dios quiere que se lleve a cabo. Entonces hay dos puntos: estar en Él, permanecer en Él, y entonces así moverse en esa fe sobrenatural para llevar a cabo las obras que Dios quiere que se lleven a cabo a través de su iglesia, su novia que está aquí en la tierra. Acuérdense que el símbolo perfecto fue Enoc al caminar 300 años con Él y se fue raptado, fue llevado al cielo. Dios quiere que su pueblo, este tiempo que estamos viviendo, que es el último, la edad de la iglesia, Enoc era el séptimo de Adán, y ahora este pueblo que estamos aquí sobre la tierra es la última edad de la iglesia, el cual Dios va a levantar en fe para que así pueda subir a la gloria. Así que Dios lo que quiere entonces es que su pueblo se mueva completamente esa atmósfera espiritual. Así que, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, ministro que está atento a la voz también del Señor, que te levantes también y puedes entonces predicar. Si no te pongas a pensar ese don de fe, que sin ese don de fe está muerto la persona, porque es necesario que lo tenga, porque si se llega a Dios, tiene que creer que Él está, y Él existe, y es el galardón de lo que buscan ese Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere entonces que usted le agrade, que le crea en su palabra y que se levante entonces en fe. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta tarde y queremos orar entonces para hacer despedido este programa. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
Te damos gracias, Padre eterno, por la palabra, Señor, que nos ha puesto en nuestros labios para hablarla con confianza, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria. Y lo que te quiere, Padre eterno, que su iglesia, Padre eterno, su novia, ese pueblo que está alrededor del mundo, Padre mío, que despierten de una vez por todas, Señor Jesús, y se levanten en fe, Padre eterno. Oh Señor Jesús, yo no sé cuántos enfermos hay allí, Señor, oyendo, Señor, esta palabra, Señor Jesús. Yo no sé cuánta necesidad hay allí, Señor, afuera, y las vidas que hayan, Padre eterno, pero tú sí las conoces, Padre mío. Yo le pido, Señor, en esta hora, Señor Jesús, que ellos puedan, Señor, esa fe, Señor, sea rasgada en sus corazones, Padre Santo. Oh, que suba alto, Señor, en su corazón, Padre Santo, para que puedan entonces tocar, Señor, tu poder, tu mano sanadora, Padre Santo. Aquellos que están enfermos, Señor, sean sanados por el poder de tu palabra, Señor. Que ellos se levanten de una vez y digan, yo creo en tu palabra, yo creo que voy a ser sano, y ellos recibirán conforme a lo que está allí en su corazón, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, yo te ruego, Señor, los que tengan allí falta de provisión, provéeles sus necesidades, Señor Jesús, conforme tus riquezas en gloria, Señor Jesús. Que ellos también se levanten en fe y puedan creerte a ti, Señor Jesús. Tú dijiste la palabra por tus labios, Padre eterno. Oh Señor Jesús, yo sé que usted venga, Señor, y no consiga, Señor, fe en el pueblo, Padre eterno, porque usted dijo, si el Hijo del Hombre viniere, hallará fe. Nosotros dijimos así como iglesia que sí hallará fe, porque tú nos has enseñado y nos estás llevando a un punto, Padre eterno, que podamos tener esa fe genuina para resolver cualquier circunstancia. Así que te pedimos, Señor Jesús, que usted esté dando esa fe a cada uno de los hombres, las mujeres, Señor, que están allí, Señor, alcance nuestra voz para que pueda levantarse como iglesia, el Dios viviente, Señor, a buscar, Señor, más de tu rostro y crecer en fe. Pues te lo pido así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, si hemos llegado al final, cada uno de los amigos que han oído la voz del Señor, que suba entonces en fe, y le hacemos la invitación para que otro de mis hermanos, cuando va a entrar aquí a este lugar, llevando palabra para usted, sea usted recibiéndola y atesorándolo en su corazón. Así que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.